Tenemos bastante emisión de humo por el mofle. Debemos hacer las verificaciones para evitar daños más grandes en nuestro motor. Así que, ¡vamos! ¿Qué tal, amigos de Pixel Motos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy les traigo un nuevo video que pertenece a la serie de mantenimientos de estas scooter Agility 125. Hoy vamos a realizar un mantenimiento correctivo, ya que esta motocicleta presenta un consumo excesivo de aceite y tiene una emisión de humo por el mofle. Este procedimiento aplica para casi todas las scooters que hay en el mercado entre 100 centímetros cúbicos a 200 centímetros cúbicos, ya que casi todas manejan el mismo principio de funcionamiento. Entonces, ¡vamos! Este diagnóstico lo vamos a iniciar con una información muy valiosa que nos dio nuestra clienta, y es que ella, muy juiciosa, hacía la inspección del nivel de aceite diariamente y logró percatarse de que había un consumo de aceite, o sea que la motocicleta estaba marcando muy bajito el nivel. Entonces, ella muy juiciosa estuvo aplicando el nivel de aceite constantemente hasta que dijo, esto no es normal, y luego de eso pudo observar de que había una emisión de humo por el mofle. Entonces, ahí fue cuando decidió acercarse a nuestro centro de servicio para que hiciéramos las inspecciones y correcciones pertinentes. Entonces, vamos a prender nuestra motocicleta. Como podemos ver, hay una emisión de humo por el mofle azul, pero al mismo tiempo podemos escuchar que no hay sonidos anormales en el motor, lo que quiere decir de que tenemos solo el problema del consumo de aceite y de la emisión de humo por el mofle. Entonces, lo que vamos a realizar es diagnosticar cuál es nuestro fallo. Entonces, vamos a empezar a desensamblar la motocicleta. Ya tenemos nuestro motor en el banco de trabajo. Bueno, realmente lo que hicimos simplemente fue retirar el chasis, algunas guayas, desconectar los cables y ya está. ¿Para qué hice esto? Para que se me facilite mostrarte como si el motor estuviera montado en la motocicleta, trabajar más cómodos y mostrarte unos tips adicionales. Bueno, antes de empezar nuestro desensamble y nuestro diagnóstico, quiero mostrarte algo muy importante que tiene esta motocicleta y quiero hacer un énfasis muy importante, y es que resulta que esta motocicleta en esta parte de acá tiene un ventilador. No sé si se alcanza a apreciar. Tiene un color, en esta motocicleta es rojo. ¿Qué pasa? Este ventilador está aquí, no por decoración, al igual que estas carcasas, tienen un papel muy importante en esta motocicleta, en este tipo de motocicletas en general, que nosotros llamamos scooter, ya que estas carcasas lo que realizan en la motocicleta es garantizar de que pase aire frío hacia el motor para que refrigere nuestra cabeza de fuerza y salga caliente. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo, este ventilador que se encuentra en esta parte va a succionar el aire limpio, ya que está anclado al cigüeñal, y cada vez que tú aceleres la motocicleta, él va a girar más rápido y va a succionar más aire. Bueno, ¿cómo es el flujo del aire? El aire frío está siendo succionado por nuestro ventilador. Si estas carcasas, los taponcitos y las carcasas están correctamente instaladas y está bien hermetizado, o sea que está en buen estado, el aire que se va a succionar gracias a nuestro ventilador que está succionando, más o menos actualidad entonces es de extractor, está succionando aire, lo que va a realizar es que este flujo de aire va a circular a través de estas carcasas con las aletas disipadoras que están en nuestro cilindro y culata, ya se las voy a mostrar. Fluye el aire y va a salir por acá, por estas aletas que están en esta parte inferior, va a salir el aire caliente. Entonces, ahí entra aire limpio por el ventilador, circula por la cabeza de fuerza y sale el aire caliente por estas aletas disipadoras. Entonces, muy atentos con estas carcasas, con estos empaquecitos, como por ejemplo este taponcito, hasta el capuchón de bujía, lo dejé para mostrárselos, está pensado para este tipo de motor, ya que si se dan cuenta tiene un protectorcito que evita pues precisamente que se salga el aire. Entonces tenemos un empaquecito acá, este otro empaque, este taponcito, hay varios taponcitos que se los voy a ir mostrando. Ahorita cuando desensamblemos les voy a mostrar la carcasa por donde sale el aire un poco mejor. Entonces, ya una vez explicado esto, porque la refrigeración de este tipo de motores es por aire forzado, pues su palabra lo explica, está siendo forzado el aire a entrar para poder refrigerar la cabeza de fuerza, ya que la cabeza de fuerza es lo que más se calienta en nuestros motores, porque es la última parte donde llega el aceite, es algo normal. Bueno, entonces ya para hacer énfasis en nuestro diagnóstico, vamos a empezar retirando capuchón de bujía y vamos a realizar una prueba de fugas de motor. Bueno, entonces vamos a empezar quitando el capuchón de la bujía,
Vamos a quitar nuestro taponcito para poner nuestro motor en tiempo y verificar el tiempo del motor y vamos a realizar la prueba de fugas. Tener un especial cuidado al retirar la bujía, que no se nos caiga. Nuestro primer diagnóstico, podemos encontrar que la bujía, si se dan cuenta, tiene un exceso de aceite, tiene un carbón bastante, pues como abrasivo, por así decirlo, si se dan cuenta. Pues esto claramente obedece al exceso de humo que se está presentando en la motocicleta. Vamos a retirar nuestro taponcito. Vamos a buscar nuestro tiempo. Para tomar nuestro tiempo vamos a girar el cigüeñal y ya les voy a mostrar dónde queda en tiempo. Como podemos ver, allá está alineada la rayita con el triangulito, o sea que nuestro motor ya se encuentra en tiempo. Una vez en tiempo nuestro motor, vamos a introducir nuestra herramienta para proceder a hacer la prueba de fugas. Ya tenemos nuestra herramienta, aquí está el aire que vamos a inyectar al motor y acá está el aire que nos va a retener el motor. Entonces empezamos nuestra prueba. Como podemos ver, a 30 psi tenemos una retención de 12 psi. Tenemos una pérdida fácilmente de más del 50% solo a 30 psi. Vamos a subir a 60 psi. Como podemos ver, estamos introduciendo al motor 60 psi y él solo nos está reteniendo 30 psi. Vamos a tratar de identificar por dónde es esta fuga. Por el escape no tenemos ninguna corriente de aire. Voy a verificar el tapón del llenado de aceite. En esta parte de acá se logra sentir una corriente de aire bastante importante, creo que se alcanza a escuchar, en la cual podemos decir de que estas 30 libras de PSI, más de 34 libras de PSI, que correspondían más de 50%, se están perdiendo por el cilindro. Entonces vamos a bajar nuestra cabeza de fuerza. Bueno, entonces vamos a realizar nuestro desensamble a todas estas cubiertas, las cubiertas del sistema de refrigeración. Vamos a retirar esta manguera, el carburador, el múltiple de admisión. Vamos a retirar el mofle para que nos dé espacio y poder trabajar limpiamente nuestra cabeza de fuerza. Entonces vamos a hacer estos procedimientos. Recordemos que todos los tornillos fuertes primero se aflojan con palanca de fuerza y ahí sí con el rache. Vamos a continuar retirando nuestras cubiertas y ahí sí vamos a bajar la cabeza de fuerza. Esta es una de nuestras carcasas. Como podemos ver, esta es nuestra carcasa de aire forzado. Entonces nuestro aire circula por esta parte, por eso es que todo esto debe estar sellado para que no se escape el aire y pueda ser expulsado por esta rampita que sale el aire caliente. Mucha precaución con este empaquecito, es el que ayuda a sellar nuestras carcasas de refrigeración. Listo, entonces como podemos ver, estas son las aletas disipadoras de las que les hablaba. Estas aletas disipadoras, al recibir el aire frío, lo que hacen es refrigerar el cilindro y la culata respectivamente. Bueno, entonces vamos a retirar nuestros tornillos de la tapaculata. Bueno, como podemos ver, nuestro motor se encuentra en punto muerto superior, está en tiempo el eje de levas y también está en tiempo el cigüeñal. Pues recordemos que estamos haciendo la prueba de fugas donde tenía pérdida de fugas por el cilindro. Entonces vamos a desensamblar. Primero lo que vamos a realizar es retirar el tensor de la cadenilla, posterior a eso aflojar nuestros pernos más pequeños, después los más grandes, siempre en cruz, retiramos la culata y posterior a eso retiramos el cilindro. Aquí podemos ver que ya se destensionó nuestro tensor, está suelto. Vamos a retirar con mucha precaución nuestro empaquecito.
Recordemos siempre en cruz. Quiero hacer una pausa acá y quiero mostrarte que en esta parte de acá tenemos aceite, lo que significa de que nuestro motor está lubricando. Más sin embargo, ya vamos a destapar los conductos de lubricación y al final vamos a realizar una prueba de lubricación, pues este motor no tiene la configuración necesaria para realizar una prueba de presión de aceite, pero sí se puede hacer una verificación y es muy importante siempre hacer una verificación cuando se repara un motor del sistema de lubricación. Ya al final vamos a realizar la prueba del sistema de lubricación. También podemos concluir esto de que la moto está lubricando bien, ya que nuestra clienta, que es muy juiciosa y estuvo llenando el aceite cada vez que bajaba el nivel, entonces esto aproximadamente fue en 800 kilómetros, en el cual consumió un cuarto de aceite. Entonces también podemos constatar de que si hubiera tenido un problema de lubricación en la motocicleta, estas piezas hace rato se hubieran frenado porque al no tener aceite, no hay lubricación, aumenta la fricción, hay mayor calor, hay mayor desgaste, pierde potencia el motor y eventualmente estas piezas, al no estar lubricadas, se frenan porque hay exceso de temperatura. Y ese fue el último. Listo, en este punto entonces lo que vamos a realizar es retirar nuestra tapita de eje de levas. Vea, toda esta parte tiene aceitico, significa que estaba lubricando bien. Y ya está. Entonces vamos a retirar nuestra culata. Listo, entonces estamos retirando nuestra culata. Bueno, ¿qué podemos identificar acá? Como podemos ver, hay un exceso de carbón. Esto pues se obedece a que la motocicleta lleva quemando mucho tiempo aceite. Entonces vamos a realizar una prueba a las válvulas para verificar si están mal asentadas, ya que así como ven este carbón acá, este carbón también se va a depositar en el asiento de las válvulas, lo que va a generar una pérdida de compresión. Esto es muy común cuando las motocicletas tienen consumo de aceite, que el selle de la válvula se pierda porque este carbón impide que la válvula selle perfectamente y esto lo que va a generar es unos síntomas como que la motocicleta se apague constantemente o que se ahogue, que tenga exceso de consumo de combustible o sencillamente que no prenda porque pierde compresión, ya que las válvulas, hay un término para esto que se llama que se foguean, o sea, no sellan bien. Entonces esto vamos a limpiarlo muy bien y vamos a sentar las válvulas. También vamos a cambiar los retenes de las válvulas, ambos retenes los vamos a reemplazar. Nuestras guías, nuestra guía de cadenilla y retiramos nuestro cilindro. Bueno, entonces vamos a verificar nuestro cilindro, la limpiamos un poquito acá. A ver qué logramos identificar. Bueno, entonces, claro, aquí tenemos nuestras fallas. Igual todo este carbón que está acá obedece al carbón de la combustión. Como podemos ver aquí, hay un rayón bastante importante en toda esta parte. Vamos a seguir inspeccionando y acá podemos ver unos rayones verticales, pues que nuestro cilindro está rayado. Voy a verificar por esta parte. Entonces veamos, tenemos unos rayones importantes verticales. No sé si se logre apreciar de una manera adecuada. Este es nuestro rayón más profundo. Entonces por acá, estas paredes del cilindro es que se nos está filtrando el aceite del motor hacia la recámara de combustión. Bueno, entonces en este punto, pues aquí también vemos que nuestro pistón estaba generando una fricción siempre abrasiva con nuestro cilindro. Entonces vamos a retirar el pistón, vamos a retirar el pin de este lado de la canilla para evitar menos riesgo que nos caiga hacia el motor. Retiramos el pin y vamos a verificar el juego radial de nuestra biela con el cigüeñal. Si está en buen estado, vamos a limpiar, vamos a aplicar aire a presión por este conducto de lubricación, vamos a drenar el aceite y limpiar el sedazo de aceite, el filtro de aceite, porque sí, estas motocicletas tienen filtro de aceite y hay que limpiarlo
con una regularidad que en otros videos estaremos haciendo unos tipos de mantenimientos básicos en el cual vamos a explicar con qué periodo de frecuencia se debe limpiar el filtro de aceite de esta motocicleta. Este tipo de fallos pueden suceder por varios motivos. Uno de los más comunes, que se raye nuestro cilindro, es no cambiar el filtro de aire oportunamente. En la descripción del video y en esta tarjetica de por acá te voy a dejar un video explicativo de cómo cambiar el filtro de aire, por qué cambiarlo y algunos tips adicionales para no tener que llegar a este punto. También esto se puede presentar por arranques en frío, también se puede presentar por un fallo de lubricación, pero en este caso no es porque pues la moto está lubricando perfectamente. Puede ser un defecto también directamente del cilindro, pero en este caso pues no aplica porque son rayones bastante abrasivos. El filtro de aire de esta motocicleta está en un estado normal, entonces podemos deducir que fue de pronto un cambio de aceite que no se hizo a tiempo o una exigencia demasiado fuerte al motor y pues no se hizo como el mantenimiento adecuado. Ya que recordemos algo muy importante. Si vamos a andar bastante la motocicleta, si vamos a exigirle varios kilómetros de corrido a este tipo de motocicletas, o a cualquier motor, realmente hay que también aumentar la frecuencia de los mantenimientos. ¿Qué tipo de mantenimientos? Los más importantes, los esenciales, que es cambio de aceites y filtros. Es lo más importante y esencial. Si el manual de propietario te dice cada 2.000 kilómetros, cada 2.500, pero eso es bajo unos estándares y bajo unos parámetros específicos. Si tú vas a andar tu vehículo con un poco mayor de exigencia o tramos demasiado largos fuera de los normales, asimismo tienes que ser coherente con el cambio de aceite, cambio de filtros o la verificación de los mismos. En próximos videos estaremos mostrando cómo cambiar el aceite de este tipo de motocicletas y con qué periodo o qué frecuencia se recomienda hacer las verificaciones del nivel. Vamos a retirar entonces nuestro pistón. Para eso vamos a poner un trapito acá para que no nos caiga nada dentro del motor y no tener que desensamblarlo completamente. Tenemos nuestro pincito y acá tenemos nuestro pistón. Si podemos ver está pues bastante rayado también. Inclusive la falda del pistón aquí está bastante rayado. Esta parte fue la que se rayó contra el cilindro, este pedacito de la falda del pistón. Entonces esto posiblemente fue la que nos generó el daño y por eso había tanto consumo de aceite. Esto es un pistón de consumo de aceite, bastante brillo, bastante carbón. Esto es consumo de aceite. Vamos a verificar el juego radial de nuestra biela. Y podemos ver que no hay tan siquiera un pequeño movimiento de juego radial, lo que significa que nuestra biela está en buen estado. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar empaquetadura, vamos a limpiar muy bien esto, vamos a reemplazar empaquetadura, vamos a reemplazar el kit cilindro completo, las válvulas sí las vamos a sentar, vamos a verificar en qué estado están y las vamos a sentar en la culata. Vamos a limpiar muy bien esto, cambiar los retenedores. Bueno, aquí vamos a hacer una verificación muy importante en la cual vamos a retirar el tapón de drenaje de aceite, uno de los tapones de drenaje de aceite que tiene esta motocicleta. Este tapón lo vamos a retirar. Bueno, ya les mostré cuál era el tapón. Ese tapón lo vamos a retirar ya que ahí se encuentra alojado nuestro filtro de aceite, el cual vamos a limpiar, vamos a verificar y vamos a verificar a través de este conducto de lubricación que el aire comprimido que metamos por este conducto de lubricación salga por donde está introducido nuestro filtro tamiz. Eso significa que el circuito de lubricación está en buenas condiciones. Bueno, vamos a verificarlo. Aquí hay una pequeña pues como suciedad y mugre y es que el papel de este filtro es muy importante ya que retiene la suciedad que pueda generar el motor en esta parte para que internamente suba limpio hacia el motor, hacia el sistema de lubricación. Como pueden ver, allá hay un mugrecito pequeñito y allá hay otro pequeñito. Entonces este filtro es muy importante, limpiarlo y verificarlo cada 2, cada 3 cambios de aceite. Ahora vamos a aplicar aire a presión por nuestro conducto de lubricación para confirmar de que está saliendo óptimamente por donde está nuestro alojado, nuestro filtro tamiz. Entonces vamos a aplicar un poquito de aire a presión. Si se pudieron dar cuenta, salió una bocarada un poquito de aceite grande, pues es la que estamos empujando. Listo, como podemos verificar, salió el aceite y eso que ese aceite estaba comprimido ya que la bomba no está girando porque el motor está quieto.
Si giráramos un poquitico la bomba y hiciéramos este ejercicio, saldría con mucha más facilidad el aceite. Ahí sale el aceite comprimido, pues porque la bombita de aceite está quieta. Eso significa que estamos en buenas condiciones. Más sin embargo, recordemos que al final vamos a hacer la verificación que todo esté lubricando óptimamente. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Verificamos que la falla de la motocicleta era el kit cilindro, ya que el cilindro tiene unos rayones bastante importantes. Entonces vamos a limpiar muy bien, vamos a lavar todo y cuando tengamos todo limpio vamos a empezar el ensamble. Bueno, ya tenemos nuestras piezas listas, ya tenemos la culata limpia, las válvulas están asentadas, nuestros geleas y balancines, tapa balancines, ya están listos para montar. Recordemos que el cilindro lo vamos a reemplazar, no vamos a mostrar pues la medida del cilindro ya que sabemos que está muy rayado. Más sin embargo, recuerda que te voy a dejar en el link en la descripción y en esta tarjeta un video de cómo se diagnostican todas esas partes muy al detalle. En el link de la descripción también puedes encontrar los límites de servicio de estos componentes y los torques de ajuste del motor. Y ya que estás por esa zona, te invito a que le des like al video, te suscribas al canal si no te has suscrito, actives las notificaciones, que es la campanita, y lo compartas para que esta información llegue a muchas otras personas. Seguimos. Los repuestos que vamos a reemplazar son los siguientes. Tenemos nuestro cilindro completo. Cilindro, pistón. Tenemos nuestro buje de pistón, pines. Tenemos nuestros anillitos. Tenemos nuestros empaques, empaque moble, empaque tensor cadenilla, empaque de culata, empaque de cilindro y nuestros retenes de válvulas. Recuerda que estos repuestos originales los puedes encontrar en el portafolio de nuestra tienda, en el cual dejo el link en la descripción y en el primer comentario. Seguimos. Vamos a reemplazar estos repuestos, ya los vamos a instalar, por lo que no limpiamos el cilindro ni el pistón porque pues vamos a instalar lo nuevo. Entonces vamos a realizar el ensamble. Bueno, lo primero que vamos a realizar es retirar nuestro trapito. Ya limpiamos muy bien estas partes, entonces vamos a instalar nuestro empaque de cilindro. Ahora vamos a instalar uno de los pines. Aquí nuestro pistón está marcado, dice IN, que es entrada, o sea, admisión, y este es el escape. Nuestro pistón va en esta posición. Lo que vamos a hacer entonces es instalar este pin de acá. Bueno, ya instalamos nuestro pin. Este pin se instala primero. Yo suelo recomendar instalar el pin siempre al lado de la cadenilla para que podamos pinarlo hacia este lado. Entonces vamos a lubricar muy bien el buje. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro pistón, vamos a realizar la anillada. Para la anillada vamos a lubricar uno por uno cada uno de los anillos. La abertura de este va a quedar hacia la admisión. Según el fabricante de esta motocicleta, los anillos se instalar de esa manera. Tenemos nuestro primer anillito de aceite. Vamos a ponerlo hacia el escape. Ese anillito va a quedar a 120 grados de este. Nuestro anillo secundario vamos a lubricarlo muy bien y lo vamos a instalar hacia donde está este numerito, hacia arriba. Ya por último nuestro anillo superior, con la R hacia arriba. Entonces el fabricante nos dice que debemos hacia la admisión instalar a 120 grados. Este primer anillo lo vamos a dejar acá. Ahí como se logra apreciar, acá está nuestro segundo anillo abajo. Acá está nuestro segundo anillo y acá está nuestro primer anillo. Un poquito más cerquita. Listo. Y nuestros anillos de aceite también deben ir a 120 grados, pero al otro extremo. O sea, este pequeñito superior tiene que estar en contra de el secundario. Y este de aceite, este pequeñito, el segundo, este pequeñito segundo de aceite tiene que estar en contra de el anillo superior. Ya tenemos anillado nuestro pistón según el fabricante. Aquí tenemos nuestro pistón con nuestro buje lubricado. Vamos a instalarlo. Vamos a instalar un trapito acá para que no se nos vaya a ir nada hacia nuestro motor.
Y ya está. Vamos a pinarlo. Y ya está. Vamos a dejar que la ranurita quede aquí, un poco más hacia abajo, en contra de la ranura del pistón. Listo, en este punto ya vamos a retirar nuestro tapito, con cuidado de no romper el empaque. Vamos a verificar que los anillos estén en la correcta posición. Vamos a lubricar muy bien las paredes del cilindro. Como podemos ver, ya tenemos lubricadas todas nuestras paredes del cilindro. Vamos a instalarlo. Ajustamos los anillitos. En este punto vamos a sacar nuestra cadenilla. Aquí vamos a realizar un giro de cigüeñal para confirmar que todo esté bien. Que gire libremente. Listo, vamos a dejar el pistón arriba en punto muerto superior, que es nuestro tiempo. En nuestro pistón está arriba y aquí en el indicador de tiempo, acá en el indicador de tiempo estamos en tiempo. Entonces, ya tenemos nuestro cilindro arriba, vamos a instalar nuestra guía de cadenilla. Listo. Ahora vamos a instalar las guías, el empaque tapaculata. En este punto vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a mostrar aquí la culata. Esta culata vamos a cambiar nuestros sellitos de válvulas, los sellitos de válvulas van acá. Yo ya hice el respectivo asentamiento, como podemos ver la válvula tiene como un color en esta parte que ya está completamente acoplado a esta superficie, o sea, esta superficie y esta superficie están sellando perfectamente para que la válvula no deje pasar cuando esté cerrada ninguna partícula de combustible. Lo mismo para la de escape, ya está completamente asentada para que no deje escapar nada cuando esté cerrada y la motocicleta se encuentre en su proceso de combustión. Este procedimiento de válvulas y de asentamiento de válvulas lo vamos a enseñar en otro tipo de videos cuando las motocicletas lleguen con síntomas relacionados a fallas con asentamiento de válvulas. Eso lo veremos más adelante. Entonces por ahora vamos a armar acá, vamos a instalar nuestros sillitos de válvulas, nuestros resortes, vamos a apinar esto para instalar la culata. Vamos a continuar instalando la culata, ya la tenemos completamente ensamblada, perfectamente limpia. Entonces en este punto vamos a instalarla, ya tenemos nuestras guías. Listo. Ya hicimos nuestra inspección de nuestro eje elevado, se encuentra en perfecto estado, ya hicimos la lubricación, vamos a hacer la instalación. Listo. Ahí como pueden ver no está en tiempo, hay que alinear este circulito hacia arriba y los dos circulitos que queden alineados con este lado de la carcasa. Entonces vamos a girarlo hasta que nos dé. Y acá como podemos ver, aquí está perfectamente alineada. Está perfectamente alineada la carcasa con los dos punticos y nuestro puntico hacia arriba. Eso quiere decir que nuestro eje elevado está en tiempo. Listo, entonces a posterior a eso vamos a poner la tapa de los balancines. Antes de instalar la tapita hay unas guías que van acá. Vamos a ubicar bien esta parte. Los pasadores tienen una guía. Listo. Aquí hacemos el ajuste como simulando el tensor y podemos ver que está en tiempo nuestro eje de levas. Después de haber ajustado con nuestra mano, vamos a ajustar con nuestro torque. En cruz. Y ese fue el último. Verificamos y perfecto.
Verificamos. Y ya está. Instalar nuestro tensorcito de cadenilla con su empaquecito. Te recuerdo que nos hace falta una de las pruebas más importantes, que es la prueba de lubricación. Verificamos. Ya está. Soltamos el tensor, que esto está suelto. Vamos a soltarlo. Y ya quedó ajustado. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a realizar el calibre de válvulas y el ajuste. Inicialmente vamos a soltar los taquets. Vamos las contratuercas. Liberamos nuestros tornillitos o taquets. Y vamos a hacer el ajuste. Fabricante que dice que es 6-8. Como podemos ver, hay una resistencia apenas de la válvula. Apretamos bien fuerte lo que más que podamos con la mano para que no se nos mueva el tornillo cuando ajustamos la contratuerca. Igual, si ajustamos la contratuerca y no se mueve el tornillo, tenemos que usar la herramienta para sostenerlo. En este caso, si se pueden dar cuenta, no se mueve porque la ajustamos lo más que pudimos con la mano. Es una buena estrategia. Ajustamos la contratuerca y verificamos. Como podemos ver, perfecta. Vamos por esta, que esta la vamos a dejar en 10 centésimas de milímetro. Ajustamos, que quede bien ajustadito, ahí nos quedó como muy ajustado, un poquito más suelto. Ahí está perfecta. Apretamos con la mano la tuerca y ahí sí le damos el ajuste. Si hacemos esto de apretarla con la mano, no es necesario sostener el tornillo. Ya está. Podemos verificar que la 10 centésimas entra perfecto. ¿Qué sigue de este procedimiento? Tenemos que darle 2 vueltas al cigüeñal para que dé una vuelta del eje de levas y volver a tomar la lectura. Siempre hay que hacer este ejercicio cuando hagamos un reglaje de válvulas o una calibración de válvulas. Y 2 vueltas. 2 vueltas cigüeñal, 1 vuelta de eje de levas. Cuadramos bien el tiempo. Vamos a inspeccionar que nuestro reglaje de válvulas haya sido el adecuado. Como podemos ver, 6 centésimas, perfecto. ¿10 centésimas? Perfecto. Bueno, vamos a realizar la prueba más importante de esta reparación y no me equivoco al decir que es la más importante. Después de haber dado los torques a la cabeza de fuerza, vamos a instalar el tornillito del centro de la cadenilla. Listo, entonces ¿qué vamos a realizar? Primero que todo vamos a limpiar nuestro filtro de aceite, recordemos, no lo he instalado para este momento, vamos a limpiarlo, limpiamos bien este taponcito, instalamos y vamos a aplicar el aceite al motor. Aquí quiero hacer una pausa y quiero mostrarte cómo el filtro nos salva de este tipo de impurezas que se encuentran en nuestro cárter, por ejemplo. Podemos ver. Entonces el filtro evita de que estas impurezas obstruyan nuestra bomba para que no hayan daños en el motor. Le vamos a dar torque. Verificamos y ya está. Ahora vamos a aplicar el aceite al motor. El aceite que vamos a aplicar es este aceite móvil 20W50, que es la viscosidad que recomienda el fabricante. Y aplicamos 800 mililitros, que es la cantidad de aceite recomendada por el fabricante para esta motocicleta. Ponemos nuestro medidor de aceite. Y finalmente llegamos al punto más esperado, y es verificar que la motocicleta esté lubricando, ya que si en este punto, al hacer la prueba de lubricación, no tenemos una correcta lubricación en esta parte de la cabeza de fuerza, debemos desensamblar por la parte de la bomba de aceite y verificar y rehacer las inspecciones pertinentes. Hay dos opciones. Una sería accionar la patada varias veces, que por cierto, si te interesa saber cómo hacerle mantenimiento al eje del crán completo, cómo cambiar la correa, diagnosticar roles y la polea o el CVT, en la descripción te dejo el link donde realizamos un video muy explicativo o en esta tarjetita de por acá. Bueno, en este caso vamos a hacer la prueba con nuestra batería directamente, pues para no darle patada, ya que tenemos nuestro motor de arranque.
Este es nuestro cable positivo del arranque. Vamos a conectarlo al positivo de nuestra batería. Esta prueba se debe realizar con cables bastante gruesos, ya que el amperaje que consume el motor de arranque es bastante para poder mover el motor. Entonces, muy atentos con la prueba. Vamos a ver cómo nos va. Como podemos ver, hay una lubricación bastante. Esto garantiza que nuestro trabajo quedó en óptimas condiciones, que el motor está lubricando, que está subiendo el aceite. Como podemos ver, lubrica de una manera muy eficaz, sin necesidad de encender el motor, solo haciéndolo girar. Vamos a verificar nuevamente. Vean la lubricación. Bueno, ya hicimos una de las pruebas más importantes, que es verificar la lubricación del motor. Esto significa que todas estas partes nunca se van a quedar sin aceite, mientras tenga aceite el cárter, por supuesto. Nuestro problema de emisión de humo excesivo ya se tiene que quitar, pero muy atentos con esto. Como era tan excesivo el humo que estaba botando, porque estaba quemando mucho aceite, van a quedar unos residuos de aceite que faltan por quemarse en el mofle. Entonces, esta motocicleta, con toda seguridad, va a seguir botando humo, si acaso 50 kilómetros, 40 kilómetros, mientras termina de quemar todo el aceite que quedó depositado en el mofle. O también se puede lavar muy bien el mofle, aún así quedan los residuos pequeñitos. De pronto, con la combustión y el trabajo normal de la motocicleta, termina de quemar ese aceite y se ve reflejado en humo. Pero en consumo de aceite, esta motocicleta está en perfectas condiciones, ya que instalamos cilindros nuevos, anillamos correctamente, cambiamos empaques. Ya para terminar, vamos a ensamblar la tapaculata, ensamblar tapas, carburador, ensamblar el motor en la motocicleta, hacer unas pruebas de que no tenga fugas de aceite por los empaques que instalamos. Y eso sería todo por este diagnóstico y reparación a consumo de aceite y emisión de humo por el mofle. Si te gustó el video, por favor dale like, compártelo. Si tienes alguna duda, si tienes alguna sugerencia, por favor déjala en la caja de los comentarios, que estamos prestos para poder ayudarte. En próximos videos estaremos mostrando otro tipo de procedimientos para estas motocicletas y muchas otras operaciones técnicas más. Si quieres estar al tanto de esta información, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones. Hasta la próxima.